Este programa está dedicado a Laurence Debré, una extraordinaria escritora y productora de documentales francesa, pero francesa con un origen mixto, es decir, es hija de Elizabeth Burgos y es hija de Regis Debré, el famoso periodista que acompañó al Che en la aventura boliviana. Yo no quiero perder más tiempo y quiero que conozcan a Laurence Debré. Laurence, escribiste un libro que se titula Hija de revolucionarios. La primera pregunta es obvia. ¿Fue difícil ser la hija de dos revolucionarios? Bueno, fue una infancia un poco particular. Primero porque vivía totalmente en la ideología. O sea que no se comía cornflakes cereales en casa porque era americano, o se bebía Coca-Cola porque era americano, porque, o sea, todo tenía un trasfondo ideológico. Exacto. Y porque solo vivían ellos para salvar el mundo. Y a esa época se llamaba el tercer mundo, y América Latina más en particular, pero era el tercer mundo, ¿no? Esa conciencia aguda, y había siempre golpe de estados, gente que salvar, siempre gente que alojar, o sea, vivía en ese ambiente donde nada era ligero. Pero también creciendo, ellos tampoco me contestaban a mis preguntas. Yo aprendí por casualidad, supe por casualidad en el recreo de mi colegio que mi padre había ido a la cárcel en Bolivia. Él nunca me lo contó, porque cuando regresé a casa y le pregunté, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Que fuiste en la cárcel? Él no quería contestarme, no hablaba. Pero en tu libro tú dices que querías saber un poco más de cómo fue la función de él, o qué pasó en esa cárcel. Él era el delator, como decían los enemigos, o realmente no lo era. ¿Qué ocurre cuando tú te enteras de lo que efectivamente ocurrió en la cárcel? Bueno, primero es que estaba hablando en España de mi libro sobre el rey de España y haciendo la promoción, y un periodista español me dice, oye, tú eres la hija del que delató al Che. Y me di cuenta que tenía 40 años, que ya era madre y que no sabía qué contestar a eso. Entonces pude decirle, bueno, mira, estamos hablando del rey, ¿no? Pero luego cuando regresé, llamé a mi padre y le dije, bueno, pero podríamos un poco hablar del tema, ¿no? Porque está en Wikipedia y me acaban de hablar del tema, no quisiera saber más. ¿Qué te pasó en la cárcel? ¿Qué pasó? Como no me contestó, hice de verdad una investigación como historiadora que soy, yendo a los archivos, consultando a la prensa local, a amigos, a libros, en fin, hice toda una investigación para saber qué le había pasado, y entonces era como hacer todo el hilo de la historia de mis padres, ¿no? ¿Por qué un burgués francés brillante, saliendo de la Escuela Normal Superior, filósofo a los 20 años... El primer expediente de la Escuela Superior. Sí. Lo que dices tú en el libro. Sí. O sea, que tuvo una actuación como estudiante muy distinguida. Sí, llegó primero, y porque entonces tenía ya como un sitio ya en la sociedad francesa establecida, ¿no? Ya tenía un porvenir claro y brillante delante de él. Y por qué entonces a los 20 años decide irse al otro lado del mundo, que era Venezuela, donde él no hablaba español, y para meterse en la guerrilla venezolana, ¿no? Eso es lo que no podía entender. Entonces estuve buscando sigo haciendo muchas preguntas en el libro, sí, y no tengo todas las respuestas, pero necesitaba saber de dónde venía yo y por qué tenían mis padres, los dos, porque mi madre tiene también una trayectoria muy interesante, por qué entonces se metieron tanto en la política al punto de casi perder la vida, ¿no? ¿Cómo se encuentran tus padres y tu madre?
Entonces mi padre llega para hacer un reportaje sobre la guerrilla venezolana, queriendo integrar. La de Petkov. Exacto. Y mi madre era la única venezolana que hablaba francés, porque ya a través de la juventud comunista había sido mandada en un comité de la Juventud Comunista Internacional en Europa y se había quedado en Europa, había aprendido el francés, había aprendido el inglés y se había regresado. Entonces Osvaldo Barreto fue uno de los dirigentes, organizó un encuentro porque él no hablaba español y ella hablaba francés y ahí empezó la historia de amor y la historia política. Así es que ellos se vinculan a través de Barreto. Exacto. Y cuando tú me dices que tu madre era una figura del Partido Comunista, pero al mismo tiempo su origen era burgués. No. Mi madre, la familia de mi madre vivía en el recuerdo de una hacienda agrícola muy importante que habían perdido. Entonces se habían quedado sin nada, pero habían guardado la cultura y la educación europea. O sea, se miraba hacia Europa siempre, ¿no? La referencia era Francia. Pero ya habían perdido todos los medios económicos. Mi madre creció con una madre soltera y tuvo que trabajar muy joven, etcétera, ¿no? Y mi padre, al revés, ya estaba en una familia, salió de una familia de la alta burguesía francesa y ya muy establecida. Y su padre era un gran abogado que representaba los grandes almacenes de Galeries Lafayette, que era algo muy importante en París porque no había mucho de esa época. Y mi abuela era una de las pocas mujeres en la política francesa de esa época, que se metió en la política después de la Segunda Guerra Mundial, cuando De Gaulle abrió el voto a las mujeres y abrió la política hacia las mujeres. Y entonces tuvo unos cargos políticos muy importantes, pero eran grandes burgueses que no conocían el mundo. Y no conocían a su hijo tampoco, ni conocían las vinculaciones de su hijo de Regis con el mundo revolucionario. Para nada. Cuando mis abuelos llegan a Cuba, porque mi abuela quería entregar un premio a una bailarina, a la gran bailarina cubana, Alicia Alonso. Y mi abuela fue representando la UNESCO para entregar ese premio y aprovechar para ver a su hijo. Según ella, su hijo era profesor de filosofía en la Universidad de La Habana. Era lo que el hijo le había dicho a ella. Y era oficial, era la cobertura de mi padre. Era lo que se había dicho porque mi padre antes era profesor en Francia y entonces cuando se fue a Cuba tenía que encontrar un pretexto para no regresar en Francia, entonces dijo que él le habían nombrado profesor en La Habana y que se prefería quedar ahí en La Habana, ¿no? ¿Y estaba adiestrándose para la guerrilla? Totalmente. Nunca fue a la Universidad de La Habana. Ya estaba escribiendo, ya había escrito Revolución en la Revolución. Ya estaba entrenándose, Entonces mi abuela, que era una mujer muy elegante, alta, rubia, y vino con su marido a Cuba para ver a Alicia Alonso y a su hijo. Y entonces, que era supuestamente profesor de la Universidad de La Habana. Exacto. Y cuando lo llama al embajador de Francia diciendo, bueno, no entiendo, mi hijo no me espera en el aeropuerto. Y ahí le dicen que le mandaron a cortar caña, como todo el mundo, pero que ya va a llegar. Y entonces ya los días pasando, ella se tenía que regresar a París. Bueno, pero ¿qué pasa? No entiendo, yo vine para ver a mi hijo. Y ese día
el embajador de Francia le tuve que anunciar que su hijo había muerto, que estaba en Bolivia con el Che, con la guerrilla del Che. Y le contó a tu madre que había muerto. Porque a ese momento la información era esa. La noticia oficial es que era muerto. Entonces, de un día para otro, se enteró que su hijo había muerto y que era en realidad un guerrillero con el Che. ¿Y cuándo se entera ella que el hijo realmente está vivo? Es decir, ¿qué tiempo tu padre está muerto para ella? Bueno, mi madre, que está en ese momento a Cuba, que no había aconsejado a mi padre ir a Bolivia porque no veía con buenos ojos buenos ojos esa operación boliviana, porque ellos en el pasado ya habían vivido en Bolivia y mi madre ya se había quedado a vivir un par de años en Bolivia y entonces conocía muy bien el país y lo veía muy mal. Mi madre estaba en Cuba. Supo la noticia, pero gracias a amigos, porque nadie, ni Fidel Castro, ni Barbarossa, nadie le dijo nada, pero por unos amigos bolivianos supo la noticia y no conocía a mi abuela y consiguió verla. Se presentó a través de un amigo italiano periodista, se presentó y le dijo, yo soy la novia de su hijo, y no puede ser que esté muerto, no creo esa noticia. Hay que ir a Bolivia ahora mismo para buscarlo, pero yo estoy en Cuba y no me van a dejar ir, usted tiene que ir. Entonces mi abuela se queda un poco dubitativa porque no la conocía para nada y pide hablar con Fidel Castro, que es el que mandó a su hijo a la muerte, ¿no? Entonces pide explicaciones. Y mi abuela ya estaba muy acostumbrada a tratar con jefes de estados y Fidel Castro no la iba a impresionar para nada. Fidel Castro lo recibe por la noche, mi madre sirve de traductora y efectivamente Fidel le dice a mis abuelos de ir a Bolivia a buscar a su hijo. Pero Fidel no le confirma que el hijo está muerto, porque Fidel dice que no se sabe. Que no sabía. Que no se sabe, que no habían visto el cuerpo, que no se sabía y que podía haber la posibilidad, que fue cierta, que habían agarrado a mi padre y que lo estaban torturando para que hablara, y porque no había el cuerpo muerto de mi padre, ¿no? No había una prueba de su muerte. Y entonces mis abuelos regresaron a Francia, alertaron a todas sus redes, incluyendo el Papa, y a De Gaulle. Y ahí manda De Gaulle una carta a Barrientos. Pidiéndole que salvara la vida de Regis. Pero pidiendo eso o que lo envíen hacia Francia. No, pidiendo que lo salven, que no lo maten. Que no lo maten, que lo salven. Y entonces después hay toda una historia un poco complicada, que hablo un poco de eso en el libro también, de cómo alguien toma una foto del arresto de mi padre y que al final, y que se ve vivo y entrando en la cárcel, entonces esa foto se acaba por publicar y es una prueba que mi padre está vivo. O por lo menos que estaba vivo en el momento en que sacaron la foto. Exacto. Entonces ya mis abuelos llegan a Bolivia y descubren un país que no conocen, gente que no conocen, y yo creo que el shock fue muy duro para ellos. ¿Regis tenía hermanos? Tenía un hermano mayor de 5 años, mayor que él. Uh-huh. Pero que no tenía la misma propensión revolucionaria de... Para nada, lo opuesto. Lo opuesto en todo. ¿Tú has tenido trato con ese tío tuyo? Un poco, pero mi padre rompió con su familia, entonces no tuve mucha relación. ¿Tu padre rompió con la familia? Con su familia. Cuando fue consejero de Mitterrand, y su familia, por ejemplo, su hermano era muy de derecha, entonces por razones políticas no se podían ver. Entonces yo lo vi muy poco.
lo viste poco. Sí. ¿Qué edad tenías tú cuando tu padre cae preso? No, yo no había nacido. Tú no habías nacido. Yo llego después de toda esa aventura. De toda esa historia. Claro, pues tú no tienes edad para... Porque todo eso ocurrió en el 67, 68. Sí. Yo llego después cuando ya mis padres intentan integrarse de nuevo a una vida más tranquila, vamos a decir, en Francia, menos clandestina. ¿Cuándo es que tus padres se separan y se divorcian o se separan? Pero, ¿en qué momento tu madre toma un camino democrático, de crítica hacia lo que había sido su propio pasado revolucionario? Primero, durante la cárcel de mi padre, que duró casi 5 años. Tu padre estuvo 5 años preso. Sí, en Camiri. Ajá. Primero la han condenado a 30 años y bueno, al final salió de manera un poco como en una película de Hollywood después de 5 años. Pero mi madre durante 5 años, ella va a Cuba, va a Camiri a ver a mi padre, va a Europa y vive en Mayo 68, o sea que intelectualmente y políticamente se mueve, ¿no? Ve lo que está ocurriendo en Cuba. Mi padre sigue encerrado en una cárcel, un poco como un tiempo suspendido. Él solo, me imagino, porque yo no sé cómo uno sobrevive en 5 años de cárcel en Camiri, donde cada mañana le puede pasar lo que sea. Pero él no ¿Tu padre te ha contado lo que pasó en esa cárcel o no? Nunca. Nunca. ¿Él no quiere hablar de eso? No, nunca ha hablado de eso. ¿Te sacó de la duda de si él había sí, o no delatado al Che? Eso sí. Que te dijo que no. Sí. Claro. Y entendí después que fue como una campaña contra él, porque él corta sus relaciones con Cuba en el 89 con el caso Ochoa. Ajá. Y porque ahí mueren sus casi mejores amigos, que son los hermanos de La Guardia, ¿no? Uh-huh. Y ahí él corta oficialmente y también escribe un libro que se llama Loué soit nos Seigneur, en francés, no sé cómo está traducido en español, donde cuenta un poco todos los grandes personajes políticos con quien tuvo que trabajar y habla de Fidel y del Che, y claro, con cierta distancia, ¿no? Y una crítica leve, pero un análisis que me pareció muy buena esa época, y entonces ahí empieza la campaña contra él, ¿no? Y empieza todo esos rumores que en realidad es él que entregó al Che, etcétera. Parece que eso no es cierto. No, claro, pero esos rumores, ¿sabes? Que bueno, los cubanos son buenos para la propaganda, ¿no? Entonces ahí empezaron mi madre ella durante 5 años de la cárcel de mi padre ha visto muchas cosas y ella sí ha empezado a evolucionar. Mi padre cuando sale de la cárcel, él va a Chile y va a decir a Allende y lo regaña porque no está haciendo la lucha armada, eso es muy burgués lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Y es solo cuando regresa a Francia, después de la decepción chilena, regresa a Francia y dice, bueno, pasa a otro continente y a otro método político. Entonces pasa de rojo a rosado, ¿no? A rosa de Mitterrand, y empieza ya a ayudar a Mitterrand y a decir, vamos a llegar, gracias a la democracia, al poder. Pero el corte definitivo con Cuba es en el 89, porque incluso los primeros años de Mitterrand, él sigue yendo a Cuba. Claro, y además me imagino que el gobierno cubano trata de utilizarlo por su cercanía a Mitterrand. Exacto. ¿Y cuán importante era tu padre para Mitterrand? Bueno, mi padre le ayudó en su campaña y le trajo votos de jóvenes, de intelectuales,
de la extrema izquierda, porque Mitterrand a ese momento consolida la izquierda totalmente, lo que fue muy raro en Francia en el panorama político, ¿no? Consigue hacer una coalición de izquierda. Entonces, claro, necesitaba tipos como mi padre para poder un poco reunir a todo el mundo. Y luego fue consejero de él, pero mi padre no aguantó los compromisos que habían que hacer y dimitió después de un par de años, ¿no? La hipótesis de que la mujer de Mitterrand estaba mucho más a la izquierda que Mitterrand, ¿la crees? Yo creo que sí, Danielle Mitterrand fue como un poco hechizada, pero como muchos por Fidel Castro, ¿no? Entonces, pero tenía a lo mejor a través de su fundación, esa conciencia social para las mujeres, los niños, etcétera, ¿no? Tenía esa preocupación, pero... Y los prisioneros políticos. Y los prisioneros políticos, pero en Francia la primera dama siempre tiene una fundación y escoge un tema, ¿no? Pero ella no tenía que lidiar con el poder. En Mitterrand, yo creo que ni fue de izquierda ni de derecha, fue Mitterrand. Bueno, él presumía de ser un hombre de izquierda, pero era un hombre muy práctico, porque cuando tuvo que cambiar y hacer girar la organización económica del Estado francés hacia la derecha, lo hizo... No, es por eso que para mí nunca fue ni de derecha ni de izquierda, fue Mitterrand. Claro. 14 años en el poder y tenía ese nivel intelectual para poder dar una esperanza a Francia de tener una posición en el mundo, que para los franceses es muy importante, ¿no? Pero la vida, yo cuento en mi libro cómo es la vida familiar detrás de la política, como cuando voy al Élysée, cómo son los encuentros con Mitterrand, todo eso, porque yo viví 14 años a través de Mitterrand, que era como una persona, o sea, el rey de España es un chamo simpático al lado de él, ¿no? Entonces, porque era mucho más deslumbrante y además teníamos... Sí, y imponente y serio, y la gente se ponían delante de él. Bueno, era una corte... Sí. Era muy impresionante ver eso, yo era niña, pero era muy impresionante ver adultos comportándose así, ¿no? Hay una caricatura de Gallego Sí. De Gallego y Rey, pero es Gallego el que pinta las caricaturas, donde pinta a Mitterrand con la peluca de Luis XIV. Sí, bueno, así. Porque más o menos era como se percibía, lo percibía la prensa Totalmente. En esa época. Totalmente. ¿Cómo fue tu evolución política, la tuya? Yo, bueno, como te decía, viví esos 14 años a través de Mitterrand. Yo estaba un poco harta de ideología. Mi padre ya me había mandado a los 10 años, me había pedido escoger mi sitio, entonces mi lado político, entonces me había mandado un mes en un campamento de pionero en Cuba, y un mes en un summer camp en California, donde iban los hijos de Jane Fonda. Uh-huh. Y ya, sin explicaciones. Me mandó así de un día para otro a Cuba. En ese momento no hablaba español y no sabía en qué me metía. Porque ¿Tú no hablabas en español con tu madre? No, mi padre prohibió a mi madre que me hablara en español. Nadie podía hablarme en español. En casa era solo el francés, dans la langue de Molière y nada más. Oh. Él siempre tuvo mucho miedo que yo me fuera a vivir en América Latina. Entonces no tenía que hablar español. Y entonces yo una burguesita parisina, llegué con mis falditas en ese campamento donde me hacían entrenamiento militar por la mañana. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 10 años. 10 añitos. Y ideología marxista y quién era Fidel, el Che y todo eso, bueno. Y luego un mes a California, ¿no? Y yo le dije cuando regresé, mira, yo no quiero saber nada de eso, yo me quedo aquí tranquilo, a mí yo quiero mucho Europa y no que... mis abuelos me educaron mucho, se ocuparon mucho de mí, yo no, me quedo con mis abuelos tranquila. Y luego me vine, a un momento dado mis dos padres dimitieron de todos los cargos políticos que tenían.
todos los cargos públicos. Y mi madre quiso vivir en España, porque en ese momento España se desarrollaba mucho. Estaban los socialistas al poder, y había entrado en la Comunidad Europea, y era como la movida española, ¿no? Y entonces nos fuimos a vivir a Sevilla. Y ahí descubrí los socialistas españoles, que eran mucho más simpáticos que los socialistas franceses. Ahí vi el rey, la figura del rey, ahí me explicaron el franquismo, la transición, el papel que había jugado el rey. Ahí sí me quedé fascinada. Y es por eso que más tarde escribí la biografía del rey, ¿no? Ese rechazo tuyo a la ideología tiene que ver con la experiencia de tus padres, tiene que ver con tu propia naturaleza que rechazas. No, yo creo que fue también ver primero el sufrimiento y las desilusiones de mi padre, porque hay que pensar que fue una generación donde casi todo o murieron, o fueron torturados, o sufrieron cosas horribles. Yo escuchaba a los amigos de mis padres contando que cuando salían de Argentina, lo que le habían pasado, de Chile, o sea, no, es una cosa que era siempre muy triste, ¿no? Era siempre como... incluso mis padres con Mitterrand tuvieron muchas desilusiones, porque ellos de verdad pensaban que iban a cambiar Francia. Y pensaban que iban... Entonces, claro, luego los compromisos políticos, las elecciones, las cosas, entonces... Pero habían llegado al poder mediante elecciones, es decir, tenían que respetar... No, claro, pero pensaban que iba a poder hacer más de lo que pudieron en realidad hacer. Pero Mitterrand era una persona que quería quedarse en el poder y hacer sus reformas, pero no muchas, etc. Hizo reformas, pero claro, no cambió Francia, ¿no? Y entonces yo creo que todas esas desilusiones no quise ir, porque la política yo lo vi como una estructura de desilusiones. Entonces no quise meterme en eso, no quiso meterme en un partido, no quiso entrar en esa vida que es de compromiso permanente. ¿Cuándo aprendes español tú? Cuando voy a España, cuando voy a Sevilla, a vivir a Sevilla con mi madre. ¿Qué tiempo estuviste ahí? Pasé 4 años. 4 años, pero hablas muy bien. Y mi padre estaba horrorizado, decía, Sevilla está más cerca de África que de París. Estaba horrorizado. Sevilla es una ciudad encantadora. Pero encantadora, y al final él también se quedó y se ocupó del pabellón francés de la Expo Universal del 92. O sea que tiene mucho prejuicio, pero luego se adapta un poco. Rectificó la cosa. Y los padres de él, es decir, tus abuelos, sí, ya desaparecieron, murieron. Sí. Pero, ¿cómo vieron tu evolución y la evolución de tu madre? Mis abuelos primero nunca me hablaron, yo cuando le hacían preguntas nunca me hablaban del pasado de mis padres y toda esa cosa de Camiri, de Bolivia, todo eso. Cuando le hacía una pregunta se ponían como con una cara de tristeza que no, casi mejor me hablaban de la Segunda Guerra Mundial, o sea, para decirte. Mis abuelos la verdad es que me educaron, se ocuparon de mí porque mis padres no podían ocuparse de una niña, tenían que salvar el mundo y no podía hacerlo todo. Y entonces me dieron una estabilidad, me dieron un confort, una vida normal, ¿no? De ir a la escuela, de acostarse a horas regulares, a tener comida en casa y todo eso. Pero mi abuela, como trabajaba en el mundo cultural, era muy abierta. Ella votó para Mitterrand, ella integró, ella votó para el matrimonio de los homosexuales, o sea, era socialmente muy abierta, y entonces vieron, y siempre consideraron a mi madre como una hija, y siempre la trataron muy bien,
y siempre, no, siempre me acompañaron en todos mis, en todo lo que yo quería hacer, en todos mis deseos, no se metieron en mi vida, ¿no? ¿Y el gobierno cubano ha reaccionado a tu libro o ha dicho algo? Ni una palabra. No, estuve en Cuba cuando Hollande fue a Cuba, hace un par de años. Sí. Y pedí la visa porque escribo de manera regular para Paris Match, entonces Paris Match me mandó ahí. Fue muy difícil conseguir la visa, pero al final Hollande la pidió y pudo ir. Pero no, el gobierno no ha reaccionado. Ni ha dicho... No. ¿Pero a tu padre dejaron de atacarlo o no? Mi padre dejó de hablar de Cuba y de América Latina, pero tenemos un tema pendiente entre los dos, que es Venezuela. ¿Pero por qué pendiente? Porque nunca tomó oficialmente una postura contra Chávez y Maduro. Al contrario, cuando Chávez vino a Francia, lo vio, incluso dijo públicamente que le había caído muy bien porque Chávez empezó a hablarle de Víctor Hugo. Entonces para mi padre Víctor Hugo es un santo, entonces ya empezó la cosa de la seducción, ¿no? Y mi padre... ¿No te parece asombroso que tu padre, que es un hombre refinado e inteligente, se deje seducir por semejante personaje? Sí, es una lástima. ¿Verdad? Porque yo creo que la gente demasiado inteligentes al final son muy inmaduros. No pueden ser inteligentes en todo. Hay una justicia, ¿no? Sí. Entonces no... Pero son muy inmaduros. Es posible que eso sea lo que ocurre en el Pero tema. entonces no... Yo tengo familia en Venezuela que sufre mucho hoy en día. En Venezuela es un tema que con mi padre no podemos abordar porque nos peleamos, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que también es una persona que creció en la ideología y se construyó esa cosa del antiimperialismo, y al final le gustan mucho los caudillos. Yo le digo, sí, eso es bueno para los venezolanos, ¿no? Pero en Francia nada, o sea, no podías ver un caudillo en el Élysée, ¿no? Entonces... es un argumento definitivo el que tú estás utilizando. Sí, pero no creo que está ciego, no quiere ver cosas que le molestan demasiado, ¿no? Bueno, ya es un hombre. ¿Qué edad tiene tu padre? Tiene 78 años. 78 años. Y sigue escribiendo 2 libros al año. Está muy bien. O sea que está muy bien. Está muy bien, todo en orden. Todo en orden. Bueno, ¿hay algo más que tú quieras incorporar a la conversación, que quieras decir? Que yo, analizando la trayectoria de mis padres, tuve una cierta admiración por su compromiso tan entero. O sea, en ese momento no había corrupción posible. O sea, hoy en día, cuando se habla de Venezuela, bueno, es un desastre, pero era la gran política. No eran tráfico de droga y robar por ahí y por allá, ¿entiendes? Era la gran política. Entonces, al mismo tiempo me fascina. ¿Y cómo encajas eso? ¿Cómo encajas tú la tolerancia de alguien muy serio como tu padre con relación al gobierno de Maduro? Pues todavía no me lo explico. Porque el Che no fue corrupto. A lo mejor fue muy loco, pero no fue corrupto. Sí, no fue corrupto. No fue corrupto en el tema económico, pero sí fue una persona sanguinaria. No, entonces sí condenó la violencia. O sea, para mí es muy difícil, pero claro, es fácil porque yo ya conozco el final de la historia. Ya estoy en otra generación que vive en un mundo muy privilegiado, con muchas facilidades, pero no
no puedo aceptar la violencia política. Entonces, claro, había mucha violencia enfrente, ¿no? Pero es el desgaste de una generación entera. Claro. Y eso para mí me cuesta entenderlo. Es por eso hay muchas preguntas en mi libro, pero al final yo me pude construir gracias a lo que mis padres no eran tan bien. O sea, me construí en contra de ellos claramente, claro, que es muy básico, ¿no? Pero también me dieron la libertad de construirme de otra manera, ¿no? Yo me imagino que hay una cierta admiración por parte de ellos hacia ti. Ah, no. ¿No? No, te aseguro que no. No. O sea que tú has tenido que hacer tu trabajo contra el criterio de tus padres. Sí, yo hice mi libro por mi cuenta. Yo a veces le llamaba y les hacía algunas preguntas, pero ellos no me contestaban. Entonces, antes de publicar mi libro, les di el manuscrito. Los reuní a los dos, les di el manuscrito, les dije, bueno, yo voy a preparar la cena, aquí tienen un manuscrito y por favor leerlo porque se va a publicar. Entonces ahí fue un poco, la noche fue un poco intensa. La relación... Y mi padre se puso un poco nervioso, pero no. Les quería avisar y para mí era normal que ellos leyeran primero, ¿no? Y mi padre me pidió quitar algunas cosas, lo que hice, porque no quería que fuera un ataque contra ellos. Claro, y no es un ataque contra ellos. Quería hacer... Entonces, claro, mi padre pensó que no se iba a vender, que era muy malo el libro y todo eso, ¿no? Le dije, bueno, pero lo hago a pesar de todo, así. Pero sí se vendió y sí tuvo mucho éxito. Exacto. Y además es un magnífico libro. Y la edición en español publicada por Anagrama es realmente espléndida. De manera que debes estar orgullosa del libro. Muchas gracias. El libro salió, yo creo que salió realmente muy, muy bien. Vamos a hacerte una última pregunta. Y ya con esto terminamos el programa. ¿Hasta qué punto el gobierno, la imagen del gobierno venezolano afecta a la imagen del gobierno cubano? ¿Hasta dónde el hecho ¿En Francia? En Francia. No afecta. No afecta. Es decir, se puede ser... No, yo creo que primero Venezuela y Cuba en la mente francesa no está relacionado. No está tanto, no está claro para ellos. Y sigue la cosa del antiimperialismo de todas formas. Sigue funcionando. Esa misma historia desde hace 50 años sigue funcionando perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que le has dedicado a este programa y por las confesiones que has hecho, que me parece que son muy notables. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por ver este fragmento que me parece que es muy importante en la historia de las ideas latinoamericanas.